Un saludo muy cordial a todos los que nos miran por los diferentes medios que Dios ha provisto para que podamos llevar un poco la luz del Evangelio hasta sus hogares o donde quiera que usted pues se encuentre. Mi nombre es Esteban Garita, un placer nuevamente y un honor poder estar delante de ustedes y delante de Dios pidiéndole que nos dé sabiduría para poder llevar las grandes verdades que se han dado siempre y especialmente en esta época de tiempo en la que estamos viviendo, que son las épocas o los tiempos conocidos como los finales de la historia de lo que conocemos hoy en día como esta forma de gobierno, sistema que se ha venido dando desde la caída de Adán y Eva ya en la creación. Muy bien, como siempre, un saludo de parte del ministerio que ya muchos conocen. Nos pueden ver a través de Facebook, como están haciéndolo en este momento, a través de este ministerio conocido como La Verdad Presente Costa Rica, o a través de YouTube también como el Remanente Adventista Costa Rica. También recordarles el teléfono acá en Costa Rica, 506 código del país para que los que nos miran en otros países, 8314-7619, donde usted puede dejar también, aparte de sus dudas y consultas, puede ser parte del chat, que también se comparte mucha información, y también usted puede dejar sus peticiones y oraciones. Entonces 8314-7619, código del país 506. Muy bien, como es costumbre, solamente vamos a dar un par de minutitos para que las demás personas que siempre le dan seguimiento al ministerio puedan pues empezar a conectarse. Un placer pues tenerle de acá, hermana Rebeca y los demás que ya nos están viendo, para tocar un tan interesante tema como son los temas proféticos. Por eso vamos a dar solo un par de minutitos para que algunas otras personas se vayan comenzando, para poder tener la oración y pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe a través de su palabra, y que lo que vayamos a hablar no sea palabra de hombre, ya que nuestra palabra pues no sirve si no tiene el Espíritu Santo y si no es por medio de Él que Dios pues hable a través de su santo libro. Por eso estamos compartiendo para que las demás personas puedan empezar a conectarse. Vamos a ver solo un pequeño espacio de tiempo para compartir en algunos otros chats de personas que están esperando para que puedan pues conectarse por los diferentes medios. Estamos acá en San José, Costa Rica. Un saludo a todos los que nos miran, como repetimos, a través de diferentes medios en otros países. Hoy vamos a ver un muy interesante tema, acerca de las profecías. Un saludo a Daniel, un placer tenerte por acá, que el Señor te bendiga, Daniel, grandemente donde estés, y a su familia, muy queridos por la iglesia también. Muy bien, ya casi estamos listos para tener la oración y comenzar. Estamos terminando de publicar en algunos otros medios para que la gente pueda irse conectando. Ya estamos casi a punto. Recuerde siempre, importante, tenga su Biblia a mano y tenga también, muy importante, una libretita de apuntes o un cuaderno donde usted pueda apuntar todas las citas bíblicas que se le van a dar o referencias, ya sea que se dé de algún libro, para que usted los busque y corrobore. Hemos venido haciendo hincapié en que usted no simple y sencillamente sea un lector superficial o un feligrés de alguna iglesia, cualquier denominación a la que usted vaya, superficial, solo de banca, como decimos, sino que sea una persona que realmente usted escudriñe primero lo que le dieron en su hogar, que en oración le pida al Señor que le muestre si realmente esa es la correcta interpretación de lo que se le dé a usted, y que sea el Espíritu Santo y no nosotros quien impregne en su mente y en su corazón las grandes verdades bíblicas, y también que usted pueda desechar todo aquello por medio de su Santo Espíritu que no proviene de Dios, aunque sea utilizado por la Escritura. Recordemos que una de las cosas que hemos estado viendo a través de su palabra es que el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo número 4, lo primero que habló fue, entre las señales antes de su segunda venida que se iba a estar dando, era el engaño, y especialmente en el ámbito religioso, en todo lo que tenía que ver concerniente a su palabra. Entonces es importante que usted no permita que el engaño entre
pues a su vida, inclusive por medio de la tergiversación o el mal uso de la santa palabra de Dios. Recordemos que el enemigo de las almas no quiere que usted entienda muchos temas, porque sabemos que en la Biblia está el camino, la verdad y la vida, y es Jesucristo, y por medio de Él es que obtenemos la salvación de nuestras almas y de nuestra familia también. Muy bien, vamos a ponernos en oración en este momento para pedirle al Señor que sea quien bendiga su santa palabra. Oramos. Padre bueno, santo, justo y puro, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, mi persona y un grupo de amigos y amigas que nos miran a través de este medio que es provisto, y hermanos y hermanas, venimos clamando delante de tu presencia para que sea tu Espíritu quien nos guíe, para que seas tú, Señor, quien pueda ser iluminado en este momento. Por eso, Señor, me escondo detrás de tu persona, detrás de Jesucristo, que es la roca. Me escondo para que seas tú, Señor, quien sea el glorificado, el que recibe alabanza, gloria y honra junto con su Padre Celestial. Pedimos a su Santo Espíritu que me utilice y también que sea quien impregne la mente y los corazones de los oyentes y de los que nos están viendo las grandes verdades que has dejado especialmente para esta dispensación de tiempo que nos tocó vivir, los últimos días de la historia de este mundo cual lo conocemos, para dar la bienvenida a ese reino que Jesucristo trae consigo, para que podamos, Señor, un día estar allá en la patria celestial. Así que te pedimos que tú puedas ayudarnos, Señor, a escudriñar más tu palabra, y si no hemos empezado, Señor, que hoy, por medio de tu Santo Espíritu, puedas convencernos. Él es el quien convence, Señor, no una religión, no un hombre, no nosotros, Señor, es Él, Señor. Nosotros solo somos, Señor, quienes trazamos tu palabra. Así que por favor, háblanos a través de Él, y que sea Él quien susurre nuestro oído, para que, Señor, el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, pueda entrar o mantenerse, si ya lo hizo, en nuestros corazones, y ser, como dice tu palabra, como dijo el Señor Jesucristo, perseverantes hasta el final, para que podamos ser salvos. Gracias, la gloria y la honra a ti, y ahora suplicamos que el autor de este libro santo pueda hacerse presente en medio de nosotros, porque sin su autor, Señor, solo hay sabiduría humana, y la sabiduría humana no es capaz, porque lo espiritual solo se puede discernir espiritualmente. Gracias por ser tan bueno. Pedimos por todas aquellas personas que nos están viendo, y que la paz de Jesucristo pueda estar en sus corazones. En el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amante y Salvador Jesucristo, pedimos estas cosas al Padre. Amén y amén. Muy bien. Es muy importante recordar siempre que dentro de los temas que más tocamos nosotros está la parte profética. ¿Por qué es tan importante? Bueno, vamos a hacer, apunte estos versículos, vamos a hacer una pequeña recapitulación de algunos versículos que tocamos siempre cuando vamos a hablar de un tema profético. La Biblia, allá en 1 Tesalonicenses 5:20 nos habla, hay un versículo muy especial que se dice: no menosprecéis las profecías, o sea, no darle un valor minoritario o definitivamente descartar totalmente de nuestra vida que hay un tema profético en la Biblia. Hay muchos temas en la Biblia importantes, mas sin embargo este es uno de tantos, y es uno que es vital para la época de tiempo en la que estamos viviendo. Dios en su palabra todo lo que dejó, cualquier tema de cualquier índole, lo dejó porque Él sabía que iba a haber una necesidad en algún momento suya y mía y de toda la humanidad en cuanto a diferentes temas. Y el profético, a nivel profético, los temas proféticos los ha dejado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso muchas veces he escuchado comentarios sobre que el tema profético se sale hasta esta época de tiempo. No, siempre Dios ha trazado todos sus designios y todas las cosas mucho antes de que sucedieran a través de los temas proféticos. Y es importante, tanto usted como yo, como creyentes, independientemente de la religión que usted profese, que usted maneje a través de la Escritura, estos temas tan importantes, de tan vital importancia, más en esta época de tiempo que nos tocó vivir. Amós 3:7 dice que no hará nada, apunte los versículos para que verifique, no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Por eso hoy vamos a tocar algunos libros de algunos profetas para saber qué es lo que viene, qué es lo que ha de acontecer en este mundo. Muchas personas
piensan que la parte profética es muy difícil, es muy complicada. Todos en algún momento así lo pensamos, mas sin embargo, si nos abogamos realmente a escudriñar las Escrituras, nos daremos cuenta que Dios dejó esto tan claro y tan explícito en su palabra que cualquier persona puede entenderlo. Simple y sencillamente necesitamos oración, estudio y ser aplicados, perseverantes en esto, hacer apuntes, investigar. Pero Dios esto lo dejó para cualquier ser humano. No piense que solo para su pastor, amén, si su pastor lo maneja y correctamente. No es solo para aquella persona que es un gran teólogo, amén, si hay un teólogo que lo maneja correctamente. Pero no, esto también es dado, la Biblia es dada un lenguaje sencillo y claro y humilde para todo ser humano, porque es Jesucristo. La Biblia es la revelación de Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis, en los primeros versículos también nos habla de eso, que ya lo vamos a ver, ya que el tema que vamos a manejar hoy a nivel profético es acerca del libro de Daniel y Apocalipsis, libros que vamos a ver que fueron especialmente dejados con doble aplicación. Algunas cosas se dieron en aquella época, en la época de sus grandes escritores, como fue el profeta Daniel, en la época entre los babilonios y los medos persas, y también como en la época de Juan, el apóstol Juan, el amado discípulo de Jesucristo, allá después en la época donde fue el apogeo de la cristiandad. Muy bien, también tenemos Proverbios 29:18. Dice que sin profecía. Es interesante ver cómo hoy en las diferentes iglesias muy pocas son las que realmente están detrás del tema profecías. Y más interesante es ver cómo muchas de esas profecías, que lo vamos a ver hoy, cómo se le da la aplicación, la simbología correcta para entender estos libros, porque muchas han sido tergiversadas por manipulación e interpretaciones humanas, muchos porque se les reveló en una visión, otros dicen que porque yo lo entiendo así. No, aquí hoy vinimos a hablar con un escrito está y un así dice Jehová, porque la sabiduría humana no calza. Todo tiene que ser a nivel espiritual, con lo que Dios ya estipuló en su santa palabra. Segunda Crónicas 20:20, es importante lo que dicen los profetas, claro que sí, usted puede buscarlo. Dice Segunda Crónicas 20:20, en la última parte de ese versículo, dice que debemos de creer en Dios y estaremos seguros. Pero también dice que debemos de creer en sus profetas y seremos prosperados. Y yo quiero que con esto nos vayamos directamente a un versículo en la Biblia. Si usted piensa que esto no es dado para usted, vamos a irnos al libro de Segunda de Pedro. Está entre los últimos libros de la Biblia. Segunda de Pedro. Y vamos a irnos directamente al capítulo. Recordarles siempre que tengan a mano lápiz, papel y hoja para que ustedes puedan ver bien si realmente, investigar en su casa, si realmente lo que estamos hablando es cierto y estamos dando los versículos correctos. Segunda de Pedro, el capítulo número 1, vamos a irnos al versículo directamente 19. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, es un bien estar investigando acerca de estos temas. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cómo está el mundo el día de hoy? Está en tinieblas, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, escuche, usted que piensa o le han vendido la idea, hay un, muy conocida esta palabra, se maneja mucho ahora, hay un tabú en relación a todo esto, lo que tiene que ver con lo que se ve en Daniel y Apocalipsis: bestias, cuernos, diademas, cabezas, animales que surgen del mar, animales que surgen de la tierra, y se ha hecho un tabú en relación de que solo los grandes teólogos o las personas especializadas pueden entender esto. Déjeme decirle que la palabra de Dios hoy le dice a usted y me dice a mí, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, esto no corresponde solo a una religión o solo a una persona X, no. Esto no es de interpretación privada, o sea, está abierto, es explícito para cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, porque este libro no es dado nada más para el costarricense, no es dado nada más para el nicaragüense, para el guatemalteco, para el estadounidense o para un belga, no, este libro es dado para todo ser humano, y ese libro es el manual por el cual Dios nos enseña cuál es la forma correcta y la que nos va a traer el beneficio correcto y bueno de cómo regir en todas las áreas de nuestras vidas. Dice, entendiendo primero esto, versículo 20, estamos en 2 de Pedro 1:20,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que si ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, que fue quien trajo la profecía a nuestra vida y por medio de este santo libro, quiere decir que usted lo que necesita es en oración pedirle al Espíritu Santo que así como estos santos hombres que fueron igual que usted y yo, solo que marcaron una diferencia porque tomaron decisiones trascendentales en su vida, las cuales fueron totalmente dedicarse a la obra de Dios, fueron imbuidos por su Santo Espíritu. Pídele a Dios lo mismo y Dios está deseoso de darle a ustedes su Espíritu. Dice la palabra también que si usted no tiene, si es falto de sabiduría, pídasela a Dios, sea constante, perseverante en oración y Dios le va a enseñar, dice el versículo, grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Por eso es importante que usted sepa que esto también es dado para usted y que Dios quiere, si lo dejó en la Escritura, en este manual, Dios quiere que usted sepa manejar estos temas tan importantes. Muy bien, como ya he sabido, a pesar de que, pues, a través del curso de lo que hemos estado predicando en el último mes y medio que se ha dado la situación del COVID-19, sabemos que mucha gente, muchas denominaciones, pues, nos observan y sabemos que posiblemente ya han investigado y pues nosotros pertenecemos a un mensaje, que es el mensaje que dan los adventistas del séptimo día, que más que una iglesia es un mensaje que se nos dio, y dentro del mensaje que se nos dio a manejar es el mensaje profético. El mensaje profético es muy importante y por eso una de las cosas en lo que nosotros más hacemos énfasis y más hacemos, como decimos aquí en Costa Rica, ponemos el punto sobre la i entre los temas de la Biblia, es en los temas proféticos, Entonces es para que usted sepa por qué nosotros tocamos tanto y manejamos tanto y tratamos de que la gente tenga bien claro estos temas tan importantes. Yo quiero que vayamos al libro de Isaías. Es muy importante cuando usted lee en algunos versículos de la Biblia algo tan lindo que es cuando Jesucristo renueva todas las cosas. Dice que antes de eso seremos trasladados al cielo si por su misericordia nos permite entrar allá. Y es muy lindo porque a este capítulo 26 hace énfasis un poco acerca de momentos, acerca de este momento. Y en el capítulo número 26, el versículo número 2 dice lo siguiente: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Es muy importante que usted y yo tengamos esta característica, porque la palabra de Dios en Apocalipsis 14:12 dice que por los que viene Jesucristo, porque no toca ninguna denominación religiosa, da características. La Biblia lo que da son características de por quienes viene Jesucristo en la segunda venida. Y entre esas características, la gente que va a entrar ahí, primero es gente justa. Dice Apocalipsis 14:12 que a esta gente justa que le llaman Apocalipsis, el apóstol dice que son los santos, dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesucristo. Pero aquí en el versículo 2 del capítulo 26 de Isaías dice que son guardadoras de verdades. Y para usted poder y yo poder guardar una verdad y tener esta característica, tengo que conocerla, tengo que manejarla. Entonces es importante que usted y yo podamos manejar estas verdades, que podamos conocerlas y que sean una experiencia, no tanto una experiencia en conocimiento, que también es importante, porque si no, no podemos llegar a la luz del entendimiento de todo esto, sino que también usted pueda inculcarlas en su mente y en su corazón y sean una experiencia vívida en usted. Y así usted poder ser un transmisor de Jesucristo para que los demás conozcan las verdades, especialmente para este tiempo que nos tocó vivir a nosotros. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, la palabra de Dios y todas las cosas nos dicen que es el tiempo en el que está próximo a culminar todo lo que conocemos como el sistema que se ha levantado desde que Adán y Eva pecaron allá en la eternidad. Ya pronto está a venir el Hijo de Dios, Jesucristo, a libertar totalmente de la maldad al mundo que perece. Por eso es importante que usted sea también un guardador de verdades y por ende, pues un transmisor de las mismas. Muy bien. Yo creo que uno de los libros donde más, y hay mucha gente escuchado que dicen, qué miedo el libro de Apocalipsis. No, ese libro no, porque ese libro trae muchas cosas y lo he escuchado por años,
pero es un libro tan lindo que trae tiene tantas virtudes, y si Dios lo dejó ahí, Dios no es un Dios que le guste asustar a la gente, no, más Dios es un Dios que le gusta advertir a las personas de lo que viene. La gente dice, no, es que vienen plagas, vienen juicios, y empiezan a tener una mala formación de lo que es realmente el carácter de Dios. Dios en su inmensa misericordia lo que está dejando y trazando para todos sus hijos lo que viene, para que estén atentos y puedan saber qué hacer ante la crisis que se avecina. Eso es como cuando usted tiene un hijo y una hija y desde pequeñito lo va preparando para el mundo en el que estamos viviendo. Usted no lo va a dejar sin las herramientas y sin el conocimiento de algunas cosas, inclusive malas y perversas, que se le pueden venir a la vida, para que él ya sepa cómo defenderse ante esas vicisitudes. Igual Dios en su palabra ha dejado el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis para que usted y yo tengamos esa paz y esa seguridad de que sabemos qué es lo que viene y cómo tenemos que actuar ante lo que va a sucumbir el mundo entero. Muy bien, para tocar estos libros hay que tener mucho cuidado. Miren, hay una advertencia trascendental en este libro y yo quiero que usted y yo la vayamos a ver. Por eso, cuando uno toca la palabra de Dios, tiene que pedirle al Señor realmente que sea quien lo dirija, porque Él es el quien tiene que dar la revelación de este libro. Yo quiero que vayamos al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Y quiero que vayamos directamente al versículo, vamos a ir directamente del 22 al versículo 10. Al versículo 10. Dice así: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Oiga, muy importante, dice lo que le dicen a Juan, el ángel le dice a Juan, le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Lo primero que usted tiene que entender es que este libro no está sellado, como vimos ahora, no es de interpretación privada, no está sellado, es un libro que está abierto y que puede ser entendido por cualquier persona. Si le damos vuelta a la página, en los últimos versículos de la Biblia, ahí en Apocalipsis 22, resulta que hay en el versículo 18 una advertencia trascendental. Por eso, importante realmente estudiar y conocer este libro antes de decir algo. Miren lo que dice ahí el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, o sea, a usted y a mí, oiga, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Oiga, es delicado el tocar un libro como estos, y yo veo que hay gente que lo manipula a su antojo y desantojo y que dan interpretaciones porque le parece, porque él siente, porque aquella persona lo vea de este modo, de esta otra manera. Mire, hay que tener mucho cuidado. Oiga lo que dice aquí: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, o sea, si alguien le pone de más a este libro, dice que Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y cuando usted lee las plagas escritas en este libro, son terribles. Viene el 19. Y si alguno, no solo le añade, dice el 19, y si alguno le quita de las palabras del libro de esta profecía, oigan, yo no sé qué es más terrible. Bueno, las dos son terribles. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso no es una cosa superficial el tocar este libro del Apocalipsis, no es una cosa superficial. Ahora, usted dirá, bueno, ya solo por ahí ya no quiero ver nada de este libro. Bueno, déjeme decirle que este libro trae algo muy lindo. Yo quiero que vaya ahí mismo, quedémonos en el 22, en el versículo número 7. Oiga lo que dice 22, versículo número 7. Dice, he aquí vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Grábese esa palabra, bienaventurado. Dice que es bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Ahora vamos a irnos en este mismo libro Apocalipsis al capítulo número 1, al versículo número 3. Vamos a ir desde el 1. Oigan lo que es Apocalipsis, que este libro se llama Revelación. Dice, la revelación de Jesucristo, qué lindo, ¿verdad?
que Dios le dio. Oigan, oiga cuántas personas vamos a nombrar. A veces leemos los versículos muy superficialmente. Dios le dio a Jesucristo esta revelación, este libro que queremos tocar, que es el Apocalipsis, dice. ¿Y ustedes creen que Dios va a dar algo malo, algo que nos va a hacer daño? Jamás, por eso es importante leer este libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios se la da a Jesucristo, Jesucristo se la da al ángel que va a hablar con Juan y finalmente el ángel se la da a Juan. ¿Para qué? Para sus siervos. ¿Para qué dice ahí? Dice para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y entre sus siervos, usted y yo tenemos que estar ahí. Por eso es importante que nosotros seamos, como leímos en Isaías, guardadores de verdades. Y para eso tenemos que conocerlas y tenemos que manejar cómo entender también la parte profética de la Biblia. Seguimos leyendo el versículo número 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Y viene el 3, vean, lo mismo que leímos en el 22:7 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee. Oiga, hoy usted si tiene una Biblia en la mano, usted está siendo una persona bienaventurada si está leyendo este libro. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Dice, bienaventurado el que lee. Usted ahorita no tiene una Biblia en la mano. Bueno, escuche lo que dice. Y los que oyen, si solo está usted escuchando, porque va en su carro o porque no tiene Biblia en su casa. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero no solo es leer y no solo es escuchar. Dice, y guardan las cosas. ¿Recuerdan el versículo? ¿Se acuerdan? El 26:2 de Isaías. Dice que guardadores de verdades y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Entonces hay algo muy lindo en cuanto a la lectura de este libro. Dice que la persona que lo lee, que lo escucha y máximo que lo guarda, la palabra de Dios dice que no son los oidores y no son los hacedores, y que lo guarda finalmente obtiene una bienaventuranza. Yo me tomé la tarea de buscar un poco acerca de esta palabra bienaventuranza. Tanto en el griego como en el hebreo tienen una connotación muy similar. Yo lo escribí por acá y en el griego viene de varias extensiones de su propio idioma, de un término que en el griego es el término makarios. Makarios dice que señala la bienaventuranza, esa palabra señala felicidad alcanzada en aquella época de los griegos por una persona, señala el motivo y calidad. Es más un término, para ellos era más un término material, porque era especialmente usada para la gente rica que quedaba libre de angustias y penalidades del diario vivir. Claro, las personas que no tenían necesidad de nada. Entonces, viene de un término griego en una parte del ámbito material en aquella época. Una persona que no tenía necesidad de nada porque obtenía la felicidad por medio de cosas materiales, lo tenía todo. Más nosotros no andamos detrás de eso. Por eso es la parte del término griego y sin embargo denota una bendición, una riqueza. Eso es la palabra bienaventuranza en términos griegos. Pero en términos hebreos viene de la terminología barak. Barak tiene una connotación con la rodilla, lo que usted tiene ahí en su pierna, con la rodilla. Y se utilizaba para cuando una persona estaba de rodillas pidiendo la bendición de Dios. O sea, ya es más en un término espiritual. Y cuando usted está de rodillas está pidiéndole una bendición a Dios. Y viene de una connotación también acerca de bendición, porque tiene que ver con feliz aquel. Bendición y bienaventuranza es feliz aquel. Entonces, feliz aquel, bienaventurado, bendito, dichoso, se pueden utilizar como sinónimos de la palabra bienaventurado. El que lee, el que oye y el que escucha. Eso quiere decir que es importantísimo que usted y yo manejemos acerca de esto. Leímos en Apocalipsis 1-3, leímos que el tiempo está cerca. También lo leímos ahora en Apocalipsis, el capítulo número 22, el versículo número 10, el tiempo está cerca. Imagínense, si esto fue en la época de la iglesia apostólica y el tiempo estaba cerca y ya han pasado más de 2000 años, imagínense a cuánto entonces estamos nosotros. Porque cuando usted lee en Apocalipsis, el punto final de todo el Apocalipsis es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, les repito, si eso fue hace más de 2000 años
y le dijeron al apóstol Juan, no selle las palabras de este libro porque el tiempo está cerca, ¿a cuánto estaremos nosotros de que esto acontezca? Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que ya el tiempo prácticamente se acabó, se terminó. Ya nosotros estamos pronto a ver la culminación de todas esas cosas y espero de verdad que nosotros podamos llegar a ver esto, porque si esta situación sigue a como van las generaciones que vienen detrás de nosotros, la maldad es demasiada, ya es demasiada. El ser humano ha colmado todos los límites de la paciencia divina y también los límites en cuanto a todo el manejo de las cosas aquí. Bien, es interesante porque una de las cosas que llama mucho la atención el día de hoy y a través de los últimos, tal vez muchos años, pero a partir de los últimos 20, 25 años más o menos, hay una situación que se da, que viene de la Biblia, que es acerca de un tema que, por cierto, esta semana se ha estado tocando un poco también en el ámbito secular, en noticias y demás, un tema acerca de qué es, y quiero que vayan abriendo la Biblia en Apocalipsis 13, de qué es la famosa marca de la bestia. Y he escuchado tantas definiciones de lo que es la marca de la bestia y siempre con una interpretación humana. He escuchado, por ejemplo, que es el carro que utiliza el presidente de los Estados Unidos, que pues sí se llama la bestia, y entonces le saca un montón de características y porque se llama así, etcétera, mas no he encontrado esa definición en la escritura, esa interpretación. También hace poco estuvo un hombre aquí en la tierra que se llamaba Jesús Miranda. La marca de la bestia tiene que ver en Apocalipsis 13, versículo 18. Vamos a leerlo para poder seguir explicando un poco de esto. Vamos a venirnos desde Apocalipsis 13, 17. Apocalipsis 13, 18. 13 y 18, apúntelo, 13 y 18. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Oiga, dice que el número es 666. Este hombre Jesús Miranda se trataba del 666, entonces también se dijo que este hombre era el anticristo porque se empezaron a marcar el 666 en su brazo y no recuerdo bien si también en su mano, pero lo vi mucho en su brazo y la gente entonces dijo, bueno, esta es el cumplimiento de esa profecía. Déjeme decirle que esta marca de la bestia también usted puede encontrar acerca de esta marca en el capítulo que sigue, ahí mismo en el 14. Quiero que lo lea al final. Dice en el versículo número 9, el versículo 14, capítulo 14, versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, y es importante que usted sepa cuál es esa marca, porque si no Dios no la hubiera dejado en la escritura. Pero cómo ante tantas interpretaciones que se dan hoy en día y que algunas pues pareciera que calzan según la escritura, ¿cómo saber cuál es realmente esta hora? ¿Es importante o no? Bueno, déjeme decirle que si usted no sabe cuál es, no va a saber si realmente usted la tiene o no la tiene. O puede que a usted le digan que es una y no es esa, es otra, y usted al creer que es esa otra, diga, no, no la tengo, y resulta que es la que usted menos se pensaba. Todo porque no tenemos un fundamento bíblico en el cual poder decir Dios dice que es esta. Y eso es lo más importante. Miren en el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo número 9. Vean qué importante saber cuál es esta marca. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca. ¿Cuál marca? Bueno, vimos en el capítulo 18 que también se nos habla sobre el número de esa bestia, dice. Y dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios. Oiga, déjeme decirle, ya con solo esto, es de carácter urgente que usted y yo sepamos acerca de este tema, porque yo no sé quién, si usted quiere beber dice aquí, del vino de la ira de Dios. Yo no quisiera beber de ese vino. Dios no quiere que usted beba de ese vino. Dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Ángeles y del Cordero Jesucristo, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Óigame, mire, si nos devolvemos al capítulo 13 ahí de Apocalipsis, a donde leímos en el 18, nos habla también
ya vimos que no solo nos habla de un número, no solo nos habla de una marca, sino que nos está hablando de que hay una bestia y hay una imagen. O sea, si alguien adora a la bestia o a su imagen, o recibe, ahí lo acabamos de leer en los versículos 9, 10 y 11, o recibe su marca, dice que bebe del vino de la ira, de la copa de Dios, del cáliz de su ira. Y aparte de eso dice el 18 del capítulo 13 que leímos, que tiene un número esa bestia. Entonces, para yo saber cuál es esa marca, para yo saber cuál es la imagen de esa bestia, y para yo saber cuál es el número, la marca y la imagen, yo necesito saber qué es esa bestia. Porque a través del libro de Apocalipsis se habla mucho del término bestia. Se habla mucho de ese término. ¿Y cómo voy a saber yo eso? ¿A dónde, en qué parte de la Biblia está? Vamos a ir desde el versículo número 15 del capítulo número 13. Oiga lo que dice, ahí habla acerca de esto. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Es más, me voy a venir, bueno, todo el capítulo 13 habla de esto, pero yo me voy a venir, oigan quién está detrás de esta bestia. El capítulo número 13, versículo número 4. Dice, oiga, y adoraron al dragón. Pare ahí. ¿Quién es el dragón? Y vamos a empezar a ver cómo las interpretaciones bíblicas correctas son las que, cuando usted ve una simbología, la misma Biblia da la interpretación. No un ser humano que pensó, que se imaginó, que cree que es así, que siente que es asá. O no una religión que se le metió decir que es esto, aquello, lo otro. No, la misma Biblia es la que tiene que interpretar la simbología que aquí se da. Y vamos a hacer una prueba de esto. ¿Quién es ese dragón? Yo he escuchado mucha gente decir que va a salir un dragón del mar y que va a salir una bestia así, es algo muy literal. Mire, la misma Biblia nos da la interpretación. Estamos en el 13:4. Yo quiero que vaya al capítulo 12, ahí mismo, en esa misma página de la Biblia. El capítulo número 12. Versículo número 9. Capítulo 12, versículo 9. Oiga quién es el dragón. Y fue lanzado fuera el dragón. ¿Quién es? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso usted, los temas que vamos a ver, usted no va a ver interpretación humana, porque no sirve, no funciona. La misma escritura, Dios, en su sabiduría tan espectacular, tan inalcanzable muchas veces para el ser humano, no solo dejó las simbologías dentro de la escritura, sino que también dejó las interpretaciones dadas por ella misma, no por una persona, por un ser humano, sino por ella misma. Entonces ya ahora sí podemos leer el versículo 13, podemos leer el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 4 y entender de quién se está hablando. Se está hablando de Satanás. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Entienden por qué es tan importante saber quién es la bestia? También quién es su imagen, también cuál es su número, que tiene que ver esto del 666, por qué es tan importante saber también cuál es su marca. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, quien está es el que le da, dice ahí, autoridad a la bestia, es Satanás mismo. O sea, quien maneja a esta bestia y quien maneja todo lo que tiene que ver con ella es nada más y nada menos que el ángel que se reveló en el cielo. Aquel que dice la escritura que viene a matar, a robar y a destruir. Es él el quien le da la autoridad. Entonces, ¿cómo entender todo esto? Es importante que yo sepa de qué es esa bestia que me están hablando. Bueno, hay un libro amigo de Apocalipsis que es quien nos va a dar las interpretaciones para que podamos entenderlo. Yo quiero primero que vayamos allá al libro de Mateo, a ver a nuestro Salvador, Señor, Creador y Dueño, Jesucristo. En el capítulo 24 de Mateo, cuando usted lee las señales que los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, usted se dará cuenta que entre todas esas señales hay una muy importante. El Señor Jesucristo le contestó tanto a los discípulos como a nosotros, porque muchas de esas señales no se han cumplido todavía. Dice, la pregunta fue, ¿qué señal habrá de tu venida? En el versículo número 3, Mateo 24:3, oigan las tres preguntas que le hacen los discípulos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿qué señal habrá de tu venida? O sea, déjeme decirle que todavía eso no ha sucedido, porque Jesucristo estaba ahí con ellos presente. Esa era la primera venida. Ellos estaban hablando de la segunda venida de Jesucristo, cosa que estamos esperando los cristianos. Dice, y del fin del siglo, en otras versiones ya lo hemos visto, del fin del mundo. O sea, son tres cosas diferentes y en diferentes etapas de tiempo. Una se dio en la época de los discípulos. ¿Cuál será? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? Si usted lee atrás en el versículo 1 y 2, estaban hablando de la destrucción del templo. Y ustedes saben que eso se dio en el año 70 de nuestra era, cuando Tito entró allá con el ejército romano y destruyó Jerusalén. Entonces, esa profecía, Dios de una vez, Jesucristo, aprovechó para contestarle tanto a ellos en ese tiempo lo que necesitaban saber, como a todos los que estén antes de la segunda venida de Cristo. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida? El versículo 13 al final, y del fin del mundo. Y dentro de todas las señales que usted puede leer ahí, en el ámbito inclusive de las potencias allá en los cielos, en ámbitos gubernamentales, etc., hay una muy especial, y es la siguiente. En el versículo número 14 dice lo siguiente, 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, recuerden que Jesucristo está aprovechando no solo para contestarle a los discípulos, sino que también a los que estemos antes de su venida. O sea, cuando estudiemos bien este capítulo nos daremos cuenta que tiene doble cumplimiento profético. No solo para ellos fue dado, sino también para nosotros. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y dice, el que lee, entienda. Muy bien, el Señor Jesucristo no solo a los discípulos, sino a usted y a mí en este tiempo nos manda a estudiar el libro de Daniel. Por eso es tan importante, porque para entender Apocalipsis necesitamos entender símbolos y temas proféticos que está en el libro de Daniel. Y hablando del libro de Daniel, yo quiero que vayamos a él y nos vayamos directamente. Recordemos que en Apocalipsis al apóstol Juan se le dijo que no sellara el libro porque el tiempo estaba cerca. En el libro de Daniel el tiempo no estaba cerca. Vamos a corroborar un poco de eso. Vamos a ir al capítulo número 8 del libro de Daniel. En el capítulo número 8, la visión más larga que hay en la Biblia de tiempo que se da ahí, que en algún momento la vamos a ver, es la llamada en el capítulo número 8, el versículo número 14, la visión de las 2300 tardes y mañanas. Y en el versículo número 26 dice, de Daniel capítulo 8, dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Faltaba mucho tiempo para que esto se desarrollara. Y vamos a ver cómo eso tiene que ver más adelante. Vamos a ir haciendo un paralelismo para que ustedes vean cómo tiene que ver con el libro de Apocalipsis, solo que ya faltaba menos tiempo, por eso quedó abierto. El libro de Daniel no, todavía tenían que pasar varios años, varios cientos, miles de años para que este libro empezara nuevamente a dar la revelación, Dios por medio de su Espíritu, de este libro. Véanlo, vamos a verlo ahí inmediatamente en el versículo número 17. Miren lo que dice de este libro, dice 8:17 de Daniel. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. No era para el tiempo de Daniel, porque el tiempo de Daniel no era el tiempo del fin, allá por los años 600 antes de Jesucristo. Ese no era el tiempo del fin. El tiempo del fin lo estamos viviendo nosotros. Vean el versículo número 19, nuevamente cómo se hace hincapié en esto. Dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. O sea, en algún momento de la historia de la humanidad, que también lo vamos a ver más adelante, este libro empezó a hablar las grandes verdades que hoy usted y yo tenemos que conocer y hacer un paralelismo con el libro de Apocalipsis. Por eso es tan importante que se manejen estos dos libros en su vida y en su vida. Muy bien, yo quiero que vayamos de hecho al último libro de Daniel. Vean nuevamente, ya en el último libro de Daniel, vean a Daniel. El versículo número 4, vean lo que le dice Daniel. Bueno, vamos a leer desde el versículo número 3. Dice, los entendidos recuerdan a Jesucristo, allá en Mateo 24. Entre paréntesis dice, el que lee, entienda. Bueno, usted y yo podemos ser parte de eso, dice.
Dice el versículo número 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y vean lo que le dicen a Daniel, pero tú, Daniel, contrario al libro de Apocalipsis, que le dijeron a Juan que no sellara, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, vemos aquí, corroboramos que este libro estaba sellado hasta el tiempo del fin. Véanlo en el versículo número 9, ahí del capítulo número 12 de Daniel. Él respondió, anda Daniel, porque vean en el 8, perdón, vamos a ir desde el 8. Daniel dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muy bien, entonces tenemos bien en claro algunas cosas muy importantes. Y Jesucristo allá en Mateo 24 hace énfasis en que es importante estudiar ahora sí este libro. Y máximo nosotros, que si ellos dijo que el tiempo estaba cerca, imagínense para nosotros lo cerca que puede estar este libro. Y por eso, para entender las simbologías tanto de Daniel como de Apocalipsis, especialmente para poder entender Apocalipsis, tenemos que saber algunas cosas del libro de Daniel. En Daniel hay varias simbologías que son importantes para poder explicar el libro de Apocalipsis. Y hay algunas visiones, está lleno de muchas visiones el libro de Daniel, tanto así como el Apocalipsis. Warner, un placer tenerte por acá, Dios te bendiga, un abrazo muy fuerte a usted y un saludo muy cordial a su esposa y sus hijos. En el libro de Daniel, el capítulo número 2, usted se dará cuenta que hay un gran sueño por parte del rey de aquella época, en lo que conocemos como hoy allá como Irak. Ahí se encontraba la ciudad de Babilonia, aquella gran potencia mundial que estuvo presente en nuestro planeta. Hay libros de historia y también la Biblia los registra. Y Nabucodonosor fue quien tomó Jerusalén y destruyó Jerusalén. Muy bien. En el segundo año, dice el capítulo 2, versículo 1 del libro de Daniel, dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, a él se le olvidó el sueño. Mas sin embargo dice que del versículo número 2 al versículo más o menos número 12, dice que el rey en la mañana mandó a llamar a todas las personas que tenía cargo en el reino. Mandó a llamarlos a todos y cada uno de ellos y les dijo, necesito que ustedes me enseñen qué es este sueño. Pero cuando ustedes leen esos versículos en la casa se darán cuenta que como el rey se le había ido el sueño, no solo les estaba pidiendo qué quería decir el sueño, sino que les estaba pidiendo que le dijeran cuál era el sueño. Y entre esos los babilonios manejaban los astrólogos, los magos y mucha gente que practicaba ciencias ocultas, que al final pues se desenmascaró que simplemente eran engañadores, y le dijeron, Señor, denos el sueño, díganos cuál es para darle su interpretación. Y el rey le dice, claro, ustedes están haciendo tiempo y quieren que yo se las dé para preparar una respuesta mentirosa. Entonces dice que el rey se enoja de tal manera que manda matar a todos. Dentro de los que manda matar no eran magos ni astrólogos, pero eran parte de su corte, estaba el profeta Daniel. Ustedes pueden leer en el capítulo número 1 que Daniel junto con sus 3 amigos fueron parte de los que se trajeron como esclavos deportados de la destrucción de Jerusalén, eran israelitas, y que ellos, Dios los dotó de conocimiento, de letras, de ciencias, y a Daniel de profecía. Eso lo pueden buscar leer en sus hogares el capítulo número 1 de Daniel. Y entonces ellos, el rey, como eran tan sabios, Dios les dio tanta sabiduría, los puso a cargo de diferentes asuntos allá en Babilonia. Pero el rey se enojó tanto que mandó a matar a todos, inclusive a los que estaban en otros puestos que no tenían nada que ver con el asunto en cuestión. Y entonces en el versículo número 13, Daniel 2, usted ve que dice así en el versículo 12 y 13. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y ustedes si continúan leyendo el versículo 14, 15 y 16, se da cuenta que Daniel le dijo a Arioque, el capitán del rey, que así usted lo puede en el versículo número 15, cuál era el edicto y por qué
por qué iban a mandar a matar a todos? Porque ellos no estuvieron cuando el rey pidió el sueño y la interpretación. Y entonces Arioc le explica a Daniel, y Daniel entró en el versículo 16, dice que le pide al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y usted puede leer en los versículos siguientes que Daniel con sus 3 amigos dice que se fueron a su casa y empezaron a orar y a pedirle al Señor que les revelara ese sueño, que les revelara cuál era la situación. En el versículo número 19 dice que el secreto Dios se lo revela a Daniel. Y Daniel, ustedes pueden ver en el 20, 21, 22, 23, que Daniel y sus amigos le empiezan a dar gloria y honra a Dios. Es lo primero que hicieron por darles esto. Dentro de los versículos muy importantes que usted y yo tenemos que conocer es lo siguiente, porque es tan importante el tema profético. Mucha gente piensa que Dios dejó este mundo ya al azar, que Dios nada tiene que ver con este mundo por tanta maldad y tantas cosas que se dan. Déjeme decirle, vamos a dejar que el profeta Daniel lo diga él mismo. Déjeme decirle en el versículo 21, capítulo 2, dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dice el versículo número 21 que acabamos de leer, que él muda los tiempos y las edades, él quita y pone reyes, él es quien está al control de todas estas cosas. A pesar de que a veces no nos parece, déjeme decirle que como seres humanos, a veces la sabiduría humana queda escueta ante los movimientos que Dios permite y hace en los acontecimientos que están sucediendo en la tierra, pero todo es para bien nuestro. Tengo un libro muy lindo aquí que se llama Profetas y Reyes, escrito por una gran sierva de Dios, que dice lo siguiente. Me llama mucho la atención lo que decía aquí acerca de esto. No piense usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que Dios no está al control. Dice su palabra, usted lo acaba de leer, que Él está al control inclusive de quién está ahorita al mando de gobernantes Él sabe hasta dónde permitir las cosas de los gobernantes de este mundo. Dice así, en página 366 de este libro tan bonito, Profetas y Reyes, oiga lo que dice ella: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas, y en cierto se dirían determinar la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el omnisciente miró a través de los siglos. Muy bien, ahora sí, se nos fue un poco la señal de internet, pero estamos acá todavía. Muy bien, gloria a Dios porque todavía nos mantiene acá. Muy bien, entonces es importante que usted sepa y tenga bien en claro que Dios está al control de todas las cosas y que Él mucho antes, que es lo que vamos a ver en este libro, mucho antes de que los imperios mundiales que hasta el día de hoy existen, Dios ya había predicho todo eso. Y eso es lo que vamos a ver a través del libro de Daniel y Apocalipsis. Seguimos en el capítulo número 2. Dice que Daniel fue llevado allá. Yo no me imagino esa escena tan increíble, ¿verdad? Imagínense que en la mano primero de Dios, pero por medio de Daniel, estaba la vida de todos aquellos astrólogos, magos. ¿Por qué? Porque si Daniel venía y fallaba en el sueño y en su interpretación, toda esta gente les cortaban la cabeza. Eso es lo que iba a pasar con ellos. Les iban a cortar la cabeza, los iban a matar. Dice así en el versículo número 27, Daniel respondió delante del rey, porque el rey en el 26 le dice: ¿usted me va a enseñar el sueño y la interpretación? Y Daniel le dice: sí, yo. No, un hijo de Dios nunca se da la gloria a él, un hijo de Dios nunca es egocéntrico, nunca es orgulloso. Un hijo de Dios siempre le da la gloria y honra al Padre Celestial, a los hijos de Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu es quien nos habla y quien nos ayuda a seguir adelante. Daniel así mismo lo hizo. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en lo que venía. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
Ahí por algunos medios compartimos algunas de las imágenes. Ojalá usted pueda después corroborar todo esto y ver esas imágenes. Eso ayuda mucho, lo visual. Y ahí usted podrá ver que hay una estatua. Y a partir del versículo número 31 de Daniel 2, usted va a ver el sueño primero. Y dice que en este sueño, dice que Daniel le dice al rey, usted vio una estatua, una imagen que era de oro. En el versículo 32 dice, esta imagen, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Imagínense esa estatua, su cabeza toda de oro. Su pecho y sus brazos, dice que eran de plata. Su vientre y sus muslos, dice aquí que eran de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Noten que después de las piernas, que son de hierro, lo que de los pies tienen todavía un seguimiento de las piernas, pero se filtra ahí entre los pies, no entre las piernas, sino entre los pies, a pesar de que es un seguimiento de las piernas, porque son de hierro también, los pies tienen hierro, se mezcla un poco de barro, y eso vamos a ver por qué es que se da. O sea que las piernas llegan hasta los dedos de los pies, el material de las piernas es una extensión de material hasta los pies, sigue hasta los pies. Dice el 34 que cuando él estaba mirando vino una piedra que fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies. Noten que la piedra no cayó ni en la cabeza, ni en el pecho, ni en las piernas, cayó directamente en los pies. Y dice que cuando cayó ahí desmenuzó esta imagen. El 35 dice que fue desmenuzado entonces el oro, el bronce, la plata y el hierro, todo fue desmenuzado. Más la piedra en el 35 que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y Daniel le da el sueño al rey. Y ahora le va a dar la interpretación. La interpretación usted la puede ver a partir del versículo 38. Y le dice, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y le dice así, tú eres aquella cabeza de oro. Muchas personas cuando ven esto, entonces le dan una explicación de que la cabeza de la estatua era solo ese rey. Pero ya vamos a ver más adelante cómo no era tanto en una manera, vamos a ver cómo lo decimos, no era tan literal que era ese rey Nabucodonosor, como rey él mismo que era la cabeza, sino su reino simbolizaba a la época de Babilonia, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice, y donde quiera que habita, el 39, y después de ti se levantará otro reino. Ya vamos viendo entonces que cada una de las 4 partes que vimos del reino, recordemos la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el muslo y el vientre de bronce, y las piernas y los brazos, y las piernas y los pies, que son uno mismo, solo que los pies ya tiene barro. Esos 4 no eran sino 4 reinos, y después de esos reinos dice que venía una piedra y despedazaba todos los reinos cayendo en la parte de los pies. Entonces vemos que no es nada más una simple y sencilla imagen. Dios dejó la historia de las naciones antes de que viniera la piedra. Y ya vamos a ver quién es la piedra en la escritura y quién es la piedra de esa imagen. Seguimos leyendo en el 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino. O sea, Nabucodonosor, el reino de Babilonia, era la cabeza. Después de él iba a venir otro reino inferior a ese. Y después iba a venir otro, que ya sería el tercero, que estamos hablando del vientre y los muslos, o sea, la parte de bronce. Dice, se levantará otro reino, tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Es muy importante entender eso de sobre toda la tierra y ya lo vamos a ver rápidamente. Escuchen, y el cuarto reino será fuerte como hierro, 40. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Muy bien, entonces ya tenemos bien en claro, la Biblia nos dejó bien en claro que cada una de esas partes son reinos, uno inferior enseguidilla del otro.
y que tenemos cómo saber cuál es cada uno de esos reinos. Y eso es muy sencillo. Bueno, para eso necesitamos también estudiar un poquito de historia. Para saber quién es el reino que seguía, tendríamos que ir a la historia y darnos cuenta quién siguió del reino después de Babilonia. Entonces, no solo la Biblia, también tenemos que estudiar historia. También tenemos que estudiar un poco de historia. Y esto no es difícil, más ahora con el uso del internet y otras cosas. Antes una persona, cuando no existía el internet, tenía que ir y meterse. Es bueno sí que usted corrobore de dónde vienen las fuentes para que usted no sea engañado. En el internet corren muchas cosas que son verdades, pero también muchas cosas que son falsas en muchas noticias y así también en cuestiones religiosas y cosas de la Biblia. Entonces también que usted se informe bien acerca de las fuentes de donde usted va a coger las cosas. Pero ahora es muy sencillo, ya usted no tiene que ir y meterse todo el día. Si no tiene los libros, si los tiene, pues es bueno siempre ver a través de los libros, leer, subrayar, escudriñar. Pero si no los tiene, usted puede buscar en Wikipedia o en otros diferentes canales fidedignos donde usted puede ver la historia mundial, la historia mundial. Muy bien. Dice entonces el versículo 42, dándole vuelta a la página del capítulo número 2, dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Hablando de los dedos de los pies, recuerdan que los pies son una extensión del mismo material de las piernas, solo que a ese reino, porque ahora sí vamos a decirlo como es, a ese reino se le mezcló un poco de debilidad, o sea, se debilitó un poco. Dice: y en los días, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. O sea, que esos reinos iban a tratar de volver a aliarse. Pero ¿qué dice? No se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y note el 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿En los días de cuáles reyes? Bueno, de los últimos reyes que estamos viendo. En los días de los reyes que tienen que ver con los pies de la estatua. Dice que Dios levantará un reino que jamás será destruido. Yo le pregunto a usted, mi amigo, mi amiga, ¿ya pasó eso? ¿Ya sucedió? Bueno, sabemos que no ha sucedido. O sea, que ¿de qué reino está hablando? Está hablando la palabra de Dios. Bueno, acordémonos que vimos que el rey vio esa estatua y vio que una piedra llegó hasta sus pies. Y esa piedra simboliza aquí, en el versículo 44, simboliza ese reino, ese otro reino, o sea, esa piedra es otro reino. ¿El reino de quién? ¿De quién es ese reino? ¿Cuál otro? Bueno, vamos a ir viendo por medio de la historia cuáles son esos reinos, pero ese sí podemos de una vez ponerle la firma y el punto sobre la i de cuál es ese reino. Recordemos que es simbolizado ese reino en el versículo 34 de Daniel 2 por una piedra que dice que no es cortada con mano de hombre. Yo quiero que busquemos un versículo en la escritura que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, apúntelo de una vez, ahí entre los últimos libros de la Biblia, el capítulo número 2. Primera de Pedro, el capítulo número 2, el versículo número 4. Dice así lo siguiente, hablando de Jesucristo: acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Déjeme decirle que esa piedra que está hablando ahí es el reino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que está pronto a regresar a la tierra. O sea que si nosotros logramos por medio de la escritura y de la historia saber cuál es el reino de los dedos de los pies, sabremos no la venida de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios, Jesucristo mismo lo dijo, que nadie sabe el día ni la hora, pero podemos saber cuál es el reino que va a estar antes de que Jesucristo venga. Entonces podemos saber si ya estamos en ese reino o si va a venir ese reino. O sea, nosotros podemos saber por medio de su palabra en qué época de la estatua o de los reinos de la historia antes de que venga Jesucristo estamos hoy en día. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo poder saber eso. Qué hermoso poder saber eso. Vamos a leer un poquito más. Efesios, por ejemplo. Efesios, el capítulo número 2 también. Versículo número 19. Efesios
2:19, apunte, recuerde, apunte y revise, para que no diga amén hasta que no revise, no lea, no escudriñe y no ore en su casa de que si esto es verdad, no diga amén. Dejemos de usar el amén como una muletilla a todo el que tiene una Biblia en la mano. No, eso no es así. Hay que pedirle al Señor que sea el quien nos fundamente y no un hombre. Dice el versículo número 19 del capítulo 2 de Efesios: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No vamos a leer más versículos, usted puede buscarlos ahí en las escrituras, pero siempre la piedra es un símbolo, la roca un símbolo de Jesucristo, de Jesucristo. Esa misma piedra sobre la cual nosotros tenemos que ser quebrantados, siempre es un símbolo de Jesucristo. Por eso el reino de Dios que habla el capítulo 44 de Daniel 2, que está ejemplificado en el versículo 34 también de ahí Daniel 2, es el reino de Jesucristo. Es Jesucristo quien va a venir a reinar, quien va a venir a salvarnos y va a terminar con esta situación de pecado que trajo el enemigo de las almas. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios más benigno al dejarnos las profecías. Ahora, ¿le gustaría a usted saber entonces en qué parte de esa estatua estamos? Déjenme decirle que se puede. Y está aquí en la escritura y en la historia usted puede corroborarlo. Primero la escritura, porque es la base fundamental de la fe. La escritura, nosotros creemos en este libro primero y corroboramos por medio de la historia en lo que es la parte pues profética. Vamos a seguir leyendo. Dice, voy a seguir en el 44 del capítulo 2, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Claro, recuerden que la piedra despedazó todos los otros 4 reinos, el de la cabeza, el del pecho y los brazos, el del muslo y el vientre, y el de las piernas y el de los pies, lo va a despedazar todo. De la manera 45 que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey y a usted y a mí lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy bien. Entonces hemos visto que la misma escritura, lo vimos en Apocalipsis 12, que es un dragón, y hemos visto en la misma escritura que ella misma es quien se interpreta. Usted no necesita de nadie, usted necesita oración y escudriñar y estudiar para saber la interpretación de las cosas. Ya vimos qué significaba cada parte de cada una de las estatuas y que son diferentes reinos. Son 4 grandes poderes a partir de la época de Daniel, empezando por el gran primer poder mundial que hubo, que fueron los babilonios. Parte de ellos, muchos vienen de los asirios y de otra gente que existió allá en la época de Abraham y del mismo de la descendencia de Noé y todas estas personas. En uno de los grandes imperios y el gran fundador de Babilonia, del reino de Bel, fue Nimrod. Eso usted lo puede buscar en el libro de Génesis. Fue Nimrod, fue uno de los primeros que se rebeló directamente en contra de Dios y el tipo de reinado que Dios quería que siguieran sus hijos, y fundó esta ciudad allá en la torre de Babel. También tiene que ver el Nimrod con la torre de Babel también. Muy bien. Daniel capítulo número 2 que acabamos de ver también tiene, vamos a ver cómo estamos con el tiempo, también tiene que ver, ya el tiempo se nos ha ido, pero vamos a ir rápidamente a dejar por lo menos montadas las bases de lo que sigue. Daniel tiene otro capítulo, todos son importantes, pero otro capítulo profético para entender bien el Apocalipsis, que es detrás de lo que andamos, montar las bases para entender el Apocalipsis y ver que la interpretación correcta de la Biblia es que ésta se interpreta a sí misma y no un ser humano que se le ocurre decir que tuvo una visión o que piensa que esto es así o es así. No, es la misma Biblia quien se interpreta. Daniel capítulo número 7 dice que, vamos a ir a Daniel capítulo número 7. Si ustedes ven el capítulo número 3, ustedes lo pueden leer en la casa, y aunque tiene una simbología profética, es más un asunto literario que se dio con ellos, que fue de una situación que vivieron los 3 amigos de Daniel en un horno de fuego. El número 4, ustedes pueden ver la locura de Nabucodonosor, cómo Dios a este hombre tuvo que
que finalmente humillarlo para ver si lo reconocía como dueño creador. El número 5, ustedes ven la escritura en la pared, cuando finalizó el reino de Babilonia, ahí por Belsasar, uno de los nietos de Nabucodonosor. Pero en el versículo número 6 usted ve a Daniel, una circunstancia que le pasó a él en el tiempo del foso de los leones, pero en el 7 usted vuelve a ver otra visión. Ya vimos en el 2, en el capítulo número 7 usted ve otra visión, que es lo que estamos viendo, temas proféticos. Y yo quiero que vayamos rápidamente a esta visión, porque ya en esta visión nos vamos a meter en la terminología de lo que necesitamos en Apocalipsis. Recuerde que en Apocalipsis 14, 13 y 14, Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14, vimos que hay una sentencia contra quienes adoren a la bestia, a su imagen, reciban su marca en su mano o en su frente, y también dice en los últimos versículos del capítulo número 13, dice que tiene un número y es el 666. Y para saber todo eso necesitamos saber quién es la bestia, pero para saber qué es una bestia tenemos que venir a estudiar el libro de Daniel. Y donde se menciona la primera vez la parte de las bestias en el libro de Daniel es en el capítulo número 7 del libro de Daniel. Así vamos a empezar a ver qué es realmente este asunto. Y vamos a ver ahorita, que empecemos con el número 7, que tanto Daniel capítulo 2 como Daniel capítulo 7 son una misma cosa, son la misma revelación o la misma profecía, más sin embargo es dada con más detalles. O sea, es la misma historia de que un reino sobre otro, y son exactamente los mismos, pero con detalles. Dios lo da con detalles, y vamos a ir sobre esto. Dice que la de Daniel capítulo 2, la visión se le dio a Nabucodonosor, el sueño, y la interpretación se la dio Daniel a Nabucodonosor. Dios primero a Nabucodonosor y después por medio de Daniel, Dios le dio todo a Nabucodonosor. Pero en el 7 es directamente Dios quien se la da a Daniel. Dice que Daniel en el versículo número 1 del 7 tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, estaba durmiendo. Luego escribió el sueño, sigamos, y relató lo principal del asunto. Dice que él estaba en visión de la noche, el versículo número 2, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Ok, ahí tenemos un primer término que tenemos que empezar a ver qué es. Dice tenemos dos. Dice que él veía que los 4 vientos del cielo combatían en el mar. O sea, lo primero que tenemos que ver en la escritura es qué es vientos y qué es mar. Vamos a seguir leyendo, todavía no vamos a ver la interpretación bíblica. Dice, y vienen, ya empezamos a leer lo de las bestias. Y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían de ese mar donde estaban combatiendo los 4 vientos. Dice el versículo 4, la primera de esas bestias dice que era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y dice en el versículo número 5 que él ve otra bestia, dice, una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ya llevamos 2 bestias, una como un león, otra como un oso. Ellas estaban, ¿qué? Diferentes de una a la otra y subieron del mar, dice el versículo número 3. Y el versículo número 2 dice que los 4 vientos del cielo combatían en ese mar de donde salieron llevamos 2 grandes bestias. Vamos al versículo número 6, escuchen la tercera bestia. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, oigan, viene otra más. Miraba yo en visiones de la noche y he aquí, oigan como describe Daniel la 4ª bestia. ¿Recuerdan algo? Y vamos a ir haciendo paralelismo, para que veamos si es cierto que Daniel 2 y Daniel 7 son lo mismo. ¿Recuerdan cuántos reinos se hablaba la estatua? Cabeza, pecho y brazos, muslos y vientre, y las piernas, que son una extensión hasta los pies, que se mezclan con hierro. Son 4, recuerdan que hablamos, son 4. Y noten aquí, porque aquí vamos a ver que también son 4 bestias. Son 4 reinos y 4 bestias. Ok, vamos a seguir. Dice,
El 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Paremos ahí. ¿De qué material eran las piernas de la estatua y parte de los pies? ¿De qué material eran? Bueno, muy fácil. Vámonos nuevamente a Daniel capítulo número 2, 40. 2:40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará, dice ahí, todo. Veámoslo en el 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. ¿Será coincidencia? Yo creo que no. Vamos a seguir adelante, vamos nuevamente al capítulo 7 de Daniel. Dice, estábamos capítulo 7, versículo número 7. Dice, voy a volver a leer, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, ok, también, dice, y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Oigan, esta bestia espantosa y terrible, era tan espantosa y tan terrible que Daniel no pudo semejarla o sea, no la vio como un animal, como vio las otras, a pesar de que se sale del contexto real de lo que es un animal. Nunca hemos visto en la historia de la humanidad un leopardo con 4 cabezas y con cuatro alas. Nunca se ha sabido de un leopardo que vuele por el cielo. Tampoco hemos sabido de un león que tiene 2 alas. Tampoco hemos sabido, bueno, osos sí hay, pero da algunas características de este oso. Pero la cuarta bestia, no, Daniel no le dio una figura de un animal, porque era tan espantosa y terrible que no tenía una forma de estas. Y dice que tenía 10 cuernos en su cabeza. Y dice así, el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre esos 10. Dice que aparte de los 10, un cuerno pequeño estaba saliendo entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Vamos a parar ahí. O sea, cuando están esos 10 cuernos, empieza a salir un cuerno pequeño de esa bestia. Y para que ese cuerno pequeño empiece a salir, al salir él, se arrancan 3. Vamos a ver, voy a hacer tal vez voy a ejemplificar esto. Muchas veces hay personas que no tienen espacio en su dentadura especialmente cuando salen las famosas muelas cordales, y muchas veces salen estas muelas y a las personas se desaflojan otros dientes y terminan cayéndoseles si no llevan un tratamiento porque ocupan ese espacio. Eso fue más o menos lo que sucedió. De estos 10 cuernos, cuando salió ese cuerno pequeño, necesitó derribar a esos 3 para darse el espacio. O sea, 10, y cuando salió este cuerno pequeño, 3 fueron arrancados. Eso quiere decir que quedaron 7, más ese cuerno, 8. Más ese cuerno, 8. Muy bien, vamos a ir entonces a seguir en el capítulo número 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno, oigan lo que tenía. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien, imagínense en esa bestia, 10 cuernos. Está viendo Daniel la visión, de esos cuernos aparece uno pequeño. Se arrancan 3 y ese pequeño tenía algo diferente a los demás. Que ese pequeño tenía boca y ojos como de hombre. Como de hombre. Muy bien, entonces ya aquí empezamos a ver el término bestias. Y yo quiero que ustedes se acuerden de lo que hablamos en Daniel capítulo número 2. Yo quiero que esto usted lo confirme en la historia lo que yo le voy a decir, y en la próxima, porque ya el tiempo se nos fue, el próximo sábado que hablemos acerca de esto, nos vamos a dar cuenta realmente de muchas otras cosas y verdades acerca de esto, y ustedes podrán corroborar en 3 semanas si esto que hemos hablado es real. Vamos a ir a Daniel capítulo número 2. Vean que fueron 4 bestias y son 4 reinos de la estatua. Y bueno, antes de irnos a Daniel capítulo número 2, vamos a seguir ahí en el 7 para que ustedes vean qué son las bestias. Recuerden que después Daniel le dijo a Nabucodonosor que cada una de las partes de la estatua eran reinos. Después de ti se levantará otro reino y después otro y después otro. Vamos a ver si es cierto que es un paralelismo con Daniel 7 y Daniel 2. Vean, hoy no vamos a tocar, si usted quiere lo lee en su casa,
pero es otra imagen que ve Daniel dentro de la misma visión, el versículo número 9, 10 y 11. Versículo 9, 10 y 11 del capítulo 7 de Daniel es algo que Daniel dentro de la misma visión ve, pero aparte. Es otra escena. Pero después de que él ve esa escena, que también la vamos a tocar en algún momento, Daniel regresa otra vez a la escena de las bestias. Y es en el versículo número 12. Dice así, 11, perdón. Dice así en el versículo 11 del capítulo 7. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Oiga qué interesante. Daniel quedó en el versículo número 8 con el cuerno pequeño que tenía boca y ojos como de hombre. Entonces dice el 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. ¿Recuerdan que el cuerno había salido de la bestia? Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias, el león, el leopardo y el oso. Habían quitado también a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, en toda la escritura el hijo del hombre Jesucristo, que vino hasta el anciano de días. Ustedes pueden ver que el anciano de días en el capítulo número 9, el versículo número 9, versículo número 10, es el Padre Celestial, pero no vamos a tocar eso hoy. Y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Muy bien, lo que quiero que vayamos directamente es al 15, dice. Todo eso le vamos a dar explicación en la próxima, pero estamos ahorita metidos en el tema de las bestias. Dice Daniel en el 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora usted va a entender cuando lea Apocalipsis, cuando se habla de bestias, de qué se está hablando, al igual que en el libro de Daniel. Yo quiero que usted escuche. 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Recuerden que en el capítulo número 2 de Daniel vimos que cada una de las partes de la estatua son 4 reinos antes de que Jesucristo, que está simbolizado con el reino de la roca, regrese a reinar a este mundo, cosa que no ha sucedido. Al igual, las 4 bestias son esos mismos 4 reinos. Solo que vamos a ver por qué Dios en el capítulo número 7 usó bestias y en el capítulo número 2 simple y sencillamente usó una estatua. En el capítulo número 7 Él va a dar más especificaciones y características para que nadie nos engañe de cuáles son estos reinos. Porque si no vemos realmente cuáles reinos son los que suceden a otros, nos podemos perder en la historia de las naciones y podemos tergiversar cuál reino le sucede a otro y entonces no vamos a tener la interpretación correcta. Vamos a ver, dice ahí el versículo número 17, entonces 19, del capítulo 7. Entonces dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, o sea, del 4º reino. Ahora usted entiende. Mire, en el capítulo número 13 y el capítulo número 14 de Apocalipsis está hablando de un reino que va a estar dominando y va a tener una marca ese reino. Y ese reino va a tener una marca. Y recuerde que los reinos tienen un rey. O sea que ese reino tiene un rey. Ahora ya estamos entendiendo. Ahora sí podemos saber algunos términos de Apocalipsis y vamos a ver más de ellos. Mire, dice, de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce. ¿Recuerdan la visión de Daniel 2? O sea que esta estatua, esta bestia, esta 4ª, tiene también características de bronce, y de bronce era el 2º reino, y esta bestia es el 4º reino. O sea, tenía características del 2º reino, y también tenía, dice, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. 20, asimismo acerca de los 10 cuernos, Daniel quería saber qué eran esos 10 cuernos, y usted y yo queremos saber qué son, ya lo vamos a ver, que tenía en su cabeza, y de otro, el cuerno pequeño que había salido, que cuando este salió cayeron 3, y este tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Dice, y parecía más grande que sus compañeros. Muy bien, hasta aquí
tenemos varios términos que tenemos que ir analizando. Recordemos que vimos en Daniel 7, versículo 2, que todo esto se dio porque los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Todavía no hemos visto qué son esos vientos ni qué es la gran mar. Apúntelo ahí, queda de tarea. Vamos a verlo la próxima semana. Si nos dimos cuenta que bestias es lo mismo que en Daniel 2, simbolizan reinos. Eso es lo que simbolizan las bestias, son reinos. Y los reinos, por supuesto, que tienen un rey. Algunos, por ejemplo, Babilonia, en Daniel usted puede ver que Babilonia tuvo a Nabucodonosor, tuvo a Belsasar, en la historia usted puede ver que por ahí anduvo Nabonido, entonces usted puede ver que tuvo varios reyes, pero siempre un reino, lógicamente, va a tener un rey, alguien quien dirige. Entonces, lo importante aquí es ir viendo las terminologías para poder abrir un libro como Daniel y Apocalipsis y poder entenderlos, qué es lo que Dios quiere y que vamos a estar viendo en este temario profético, estos temas que vamos a estar teniendo en las próximas semanas. Muy bien, vamos a quedar hasta acá porque el tiempo ya se nos ha ido, creo que llevamos más de 1 hora en este estudio. Es importante que usted trate la próxima semana también de estar presente para que usted, Dios, pueda revelarle a través de su palabra lo que ha de acontecer en lo futuro y lo que está aconteciendo en el día de hoy. Muy importante y muy lindo, hermoso saber que podemos saber a través de la palabra y vamos a verlo cuál es ese reino que va a estar al final antes de que el reino de Jesucristo esté. Y también que nosotros vamos a poder al final de este estudio ver en qué parte de esa estatua o en cuál de esas bestias que son reinos estamos nosotros el día de hoy ubicados como seres humanos. Y podemos saber aproximadamente, no fecha, ni día, ni hora, pero aproximadamente, según las señales que están en la Biblia y que Jesucristo dejó, cuánto falta para la culminación de todas las cosas en la historia, pues, de este mundo. Yo le voy a dejar para que usted ojalá estudie en la historia esta semana, le voy a dejar algo rápido, algo muy rápido, para que usted, pues, analice. Mire, el reino de Babilonia, Nabucodonosor, que era la cabeza y que también era simbolizada por el león, hasta el día de hoy, allá en Irak, quedaron algunas ruinas de los jardines de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines de Babilonia, y de algunos de los templos que ellos dejaron. Hasta el día de hoy hay imágenes plasmadas de leones, es interesante, de leones, y fue un reino que casualmente, ¿verdad? Sabemos que no fue casualidad, pero que casualmente, pues en aquella época manejó mucho todo en lo que tenía que ver con la piedra preciosa del oro. Muchas cosas se hicieron con oro, no así con los demás reinos. El oro siempre ha existido, pero ese reino proliferó en este metal tan precioso, que hasta el día de hoy es así, como el oro. Y sí, hay figuras, usted lo puede buscar en la historia y puede buscar fotos, hay figuras en los adoquines o en el tipo de ladrillos que utilizaron de leones. Grandes escritores han hablado de esto, lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien, no vamos a tocar hoy fechas, vamos a verlo para que ustedes tengan tiempo esta semana de revisar en la historia, pero quien derrocó a Babilonia fueron los medos y los persas. Darío de Media y Ciro de Persia. Estos dos se juntaron su poder, que era un reino que se llamaban los reinos aquemenias. Ellos juntaron su poder para derrocar a Babilonia. Y vamos a estar tocando todo esto de historia para corroborar si esto es cierto y si venimos bien en la línea profética de cada uno de los reinos. Al reino de los medos y los persas los derrocaron los griegos, y en Grecia fue donde se dio el apogeo. En aquella época usted puede buscarlo en la historia del bronce, interesante, ¿verdad? El tercer reino era simbolizado en la estatua por el bronce, y en Daniel 7 era simbolizado como bestia por el leopardo. Vamos a ver por qué el leopardo, porque estas cuatro alas que tenía el reino de Grecia. Saben que el reino de Grecia fue Alejandro Magno, ese personaje tan conocido hasta hoy en día, que sale en películas y de historia, un gran general. A los griegos finalmente lo termina siendo imbuido por nada más y nada menos que el Imperio Romano. Y todo esto lo vamos a estar viendo la próxima semana, y vamos a estar viendo las simbologías de lo que son los vientos, lo que es el mar, y lo que simbolizan todas las alas
de los animales. Los cuernos, también vamos a ver qué simbolizan los cuernos y quién es este cuerno pequeño. Ahí poco vamos a ir para que podamos entender así el libro de Apocalipsis, pero ya podemos tener más o menos un concepto formado, por ejemplo, en algo tan pequeñito como lo que leímos, y vamos a ir para terminar en el capítulo número 13 de Babilonia, versículo número 13, perdón, de Apocalipsis. Cuando nos habla de las bestias, ya sabemos que cuando en Apocalipsis nos hable de bestias, nos están hablando de reinos. Lo que tenemos es que ver a través de la historia y de lo que vamos a ir viendo quiénes son esos reinos, porque ahora ya sabemos que Apocalipsis 13 y 14 nos está hablando de un reino y de que ese reino tiene una marca y tiene un número, y quien adore ese reino está adorando a Satanás, quien siga lo que este reino dice. Porque en el versículo número 4 del capítulo 13 vimos que el dragón, que es Satanás, dice que fue quien le dio la autoridad a ese reino o a esa bestia. Entonces ya más o menos podemos ir viendo un poquito y entendiendo que hay facilidad para poder vislumbrar lo que habla la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Yo quiero terminar con un pequeño texto que es importante que usted tenga presente. Miren, al final de toda la historia profética que vamos a hacer, la palabra de Dios dice que las profecías se van a acabar y que lo único que va a quedar va a ser el amor. Eso es lo que va a permanecer para siempre. Y el amor más grande y puro que podemos encontrar y que debe ser el que esté en nuestra vida es el amor de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, que fue manifiesto por medio primeramente de todas las cosas que podemos ver a través de la naturaleza que fueron hechas para nosotros, y también por el gran acto de sacrificio de Jesucristo, de dar su vida para que usted y yo hoy podamos ser redimidos de una vida de pecado y podamos ser un día llevados allá a las mansiones celestiales, cosa que usted y yo y ningún ser humano merece. Por eso fue por gracia, eso fue dado por el Señor Jesucristo, es un regalo, es un don, es una dádiva. No hay cómo alcanzarlo humanamente, es un regalo, algo inmerecido. Y lo menos que podemos hacer ante un regalo de esa categoría es querer servir al Señor, es querer honrarlo con nuestra vida. Eso es lo menos que podemos hacer. Y una de las tantas formas que podemos hacer, por las cuales podemos hacer esto, es estudiando su palabra para ver cuáles son sus designios, qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo que Él pide también de nosotros, para poder por lo menos honrarle y glorificarle como Él se lo merece, ya que Él está dando un regalo tan inmenso. Desde hoy que usted tiene el don de la vida es porque Él así lo ha permitido. Y es importante que usted entienda ese amor tan grande. Y si usted y yo queremos ir allá a la eternidad, tenemos que pedirle a Él un cambio genuino, pedirle arrepentimiento. Muchas veces ni arrepentimiento tenemos. Hay que pedirlo porque recuerde que quien nos lleva al arrepentimiento es su Santo Espíritu. Muchas veces lo que tenemos es un remordimiento o un temor por el castigo que pueda llevar el que transgredamos alguna situación o alguna ley. Y ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es que nosotros estemos al margen de la ley y al margen de las cosas buenas, no por temor, sino porque simple y sencillamente amamos a Dios y queremos hacer las cosas bien. Y para eso necesitamos una transformación del corazón. Y eso solo se puede dar bajo una cosa que se conoce en la Biblia, que vamos a estar viendo como el nuevo nacimiento. Eso es, usted nació una vez carnal por medio de su papá, de su mamá, pero Jesucristo en vida a usted quiere darle un nuevo corazón, un nuevo nacimiento a usted y a mí. Y es importante estar rogando y pidiendo a Dios por eso, para poder ser lo que Él quiere que nosotros seamos, que a final de cuentas es un bien para nosotros, porque Dios ya lo tiene todo, pero quiere darle todo a usted y a mí. Dice Jesucristo en Apocalipsis que al que venciere yo le daré que se siente conmigo en el trono. Oiga, eso quiere darle el Señor Jesucristo a usted. Usted y yo, ¿quiénes somos para que nos regalen eso? Lo menos que podemos hacer es escudriñar ese libro santo, su palabra. Yo quiero que usted escuche lo que voy a leer. Dice lo siguiente, y haga esto esta semana, estudie y analice la historia profética, lo que hemos visto el día de hoy, y vaya a los libros de historia y revise qué reinos sucedieron al reino que tenemos como base tema, que es Babilonia. Dice, tenemos que aprovechar al máximo nuestras oportunidades presentes. No se nos dará otro tiempo de gracia en el cual prepararnos para el cielo. Su tiempo es ahora, amigo, amiga, hermano y hermana que me escucha, es ya en vida. Ya después de muerto, dice la Escritura que nuestros pensamientos perecen, son puestos en el olvido.
Es en vida que demostramos esto. Dice, esta es nuestra única y última oportunidad para formar caracteres que nos harán idóneos para el futuro hogar que el Señor ha preparado para todos los que son obedientes a sus mandamientos. Y termino con esto. Si queréis ser santos en el cielo, porque solo los santos van a ir al cielo, eso no lo digo yo, no lo dice una religión, lo dice la palabra de Dios. Léalo en Apocalipsis 14:2, y a través de toda la Escritura el Señor Jesucristo dijo, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos. La palabra de Dios siempre ha pedido santidad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esa es la base. Dice, si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlos en la tierra. Ah, no se puede, nadie es santo. Bueno, vamos a ver a través de la Escritura poco a poco que no solo la Biblia y el Señor Jesucristo y el Padre Celestial lo piden, sino que a través de la historia han habido seres humanos que llegaron a alcanzar la santidad que Dios quiere que se alcance. Y van a ser idóneos para entrar al reino del cielo cuando Jesucristo venga. Y Dios y Jesucristo quiere que usted y yo seamos parte de ellos. Por eso hay que luchar y perseverar para que Dios nos ayude a ser santos, porque solo los santos van a ir al reino de los cielos. Dice, si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestáis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. Eso es falso, de que cuando venga Jesús vamos a ser transformados. Sí, vamos a ser transformados, pero nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque si estamos muertos no nos van a dar el mismo cuerpo con el que descendimos a la sepultura, que ya se pudrió. Es físico ese cambio, pero de carácter, de mente, eso lo obtiene usted en este momento a través de su Santa Escritura. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice el Señor Jesucristo, a través de ese santo libro que usted puede llegar a ser santo. Dice, Jesús no cambia el carácter en su venida, la obra de transformación debe hacerse ahora. Es hoy, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que me escucha. Hoy es el día de tu salvación. Si no has doblado rodillas, si no le has entregado tu corazón a Cristo, hoy Él te está hablando. Es hoy que usted tiene que tomar esa decisión. Dice, debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo. Él tiene un poder que está ansioso por darle a usted, por darme a mí, para que usted pueda vencer sobre el pecado. Humanamente no se puede, en eso tiene razón cualquier persona, pero Él está dispuesto a dar el Espíritu Santo y recibir ese poder usted para que usted pueda vencer las tentaciones, vencer el mal o ese pecado que sea arraigado a su mente y a su corazón. Dice, debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo, y debe formarse un carácter simétrico, exacto, igual, mientras estemos en este periodo de prueba, o sea, en vida, a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Si no estamos caminando como si estuviéramos allá, no pidamos y no lloremos cuando venga el Señor Jesucristo y no nos lleve, porque no va a ser culpa de Él, no lo culpe a Él, no culpe a su pastor, no culpe a su sacerdote, no culpe a su feligresía, no culpe a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá o a la región donde usted nació o por las discapacidades que usted pueda tener. Cúlpese a usted mismo, porque el Señor Jesucristo, hoy en día es muy fácil obtener una Biblia y muchas veces preferimos pagar 200, 300, 400 hasta 500 mil pesos por un celular, por una computadora, y no pagamos para comprar una escritura y no tenemos una Biblia en su casa. Entonces no le echemos la culpa al Señor cuando Él venga y no nos lleve, porque no va a ser Él quien quiera hacerlo. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso a partir de hoy, si usted no lo ha hecho, pídale a Dios, pídale perdón. Él está dispuesto a escucharlo, no importa qué es lo que usted haya hecho, por más bajo. Si usted se reconcilia con el Señor, Él va a estar anuente, pero para que usted cambie, no para que siga en la misma disposición que tiene hasta el día de hoy de pecado. Y si usted ya lo hizo, pero está tibio dentro de una iglesia, bueno, retome, dígale al Señor, Señor, perdóname, soy un número base en una banca, pero desde hoy quiero hacer la diferencia. Quiero estudiar tu santo libro, quiero que tú impregnes estas palabras de vida eterna en mi mente y en mi corazón, y quiero ser luz en mi casa, en mi vecindario, en el mundo, y quiero que regreses pronto porque yo quiero estar contigo y quiero ir a honrarte y darte las gracias allá en las mansiones celestiales. Que Dios pueda añadir bendición a estas palabras. Voy a tener una pequeña palabra de oración y con esto nos despedimos. Padre bueno, santo, justo y puro, Señor, gracias porque has dejado, Señor, todo, Señor, lo que viene en este libro santo. Y porque nos lo has dejado, Señor, no para interpretación privada, sino para que cualquiera de nosotros pueda vislumbrar, Señor, que ya pronto regresas en las nubes de los cielos. Sé con cada uno de nosotros y te pido una bendición para cada uno de los que nos ven y los que van a ver este programa cuando quede ahí grabado. Para que tú puedas, Señor, ser quien muestre el camino, porque no soy yo, Jesucristo, no es una religión.
Eres tú el camino, la verdad y la vida. Pero ese camino, la verdad y la vida está en este santo libro. Te pedimos que nos des de esa sed para sacar tiempo, Señor, y no desperdiciarlo, especialmente en estos momentos de apremio a nivel mundial. Gracias, ayúdanos a aprovechar, Señor, esta libertad que tenemos, especialmente en los países, Señor, aquí en América, de que, Señor, tenemos libertad religiosa todavía, Señor, y podemos comprar un libro y verlo, Señor, en nuestra casa. Porque vendrán tiempos, Señor, dice tu palabra, en que no habrá cómo, Señor, escuchar este libro, porque va a ser quitado, Señor, de la tierra. Así que te pedimos que nos ayudes, que nos cuides y que nos ampares de todo mal y todo peligro. Gracias infinitas a ti y a tu Padre. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. 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 Bendiciones.